el viento o un llanto. El aullido del araguato realza el resplandor de la selva nublada. La mañana se enciende y la escena nocturna, dominada por el sonido de los grillos, se desvanece. Reina la paz, pero no el silencio en el alba. En el mundo de los animales no existe la palabra, pero está repleto de señales, mensajes y despliegues llamativos que exhiben las distintas especies para comunicarse unas con otras. Los sapos y las ranas, primeros moradores terrestres con habilidades vocales, usaban la voz para promover la reproducción. El macho llamaba para atraer a una posible pareja. Y una señal se convierte en comunicación cuando efectivamente alcanza al receptor deseado. El cocuyo, un insecto nocturno, enciende su luz para atraer a su pareja. La brisa de la noche ayuda a las mariposas nocturnas a dispersar su mensaje olfativo producido por sustancias químicas o feromonas. Pero en ningún grupo del reino animal se ha perfeccionado tanto el sonido como entre las aves. Donde quiera que vayamos, montañas, llanos o selvas, siempre estamos fuera del alcance del canto de un ave. Son muy pocas las especies que no tienen voz. Por ejemplo, el alcatraz y algunos amuros. Pero el resto de las aves posee un rico repertorio de sonidos. La vocalización de las aves es de dos tipos: llamadas y cantos. Las llamadas son generalmente usadas en actividades no relacionadas a la conducta sexual. El amanecer es siempre testigo de fuertes llamadas que amedrentan a los intrusos, un efectivo sustituto del combate físico. El canto, a su vez, es usado principalmente por el macho durante el ciclo reproductivo. En esta época, las aves tienen una necesidad imperiosa de vocalizar para comunicarse. El macho tijereta, sin embargo, es una excepción. En lugar de cantar, su colorido pecho se infla, invitando a la hembra a unírsele. El pájaro carpintero, en lugar de cantar, martilla unas 600 veces por día durante el ritual del cortejo. En muchas especies, el macho canta vigorosamente hasta que consigue una compañera. Entonces, su canto se hace menos frecuente o cesa por completo. El silencio en un territorio antes lleno de cantos puede significar que el pájaro se ha ido o que ha conseguido pareja. Y el canto nunca cae en oídos sordos. Cuando el aruco llama, su pareja responde. Los
Los búhos dependen en gran parte de su fuerte voz para poder comunicarse en la oscuridad. También ellos modulan con más frecuencia durante la época del cortejo. ¿Qué mundo de maravillosos sonidos es el de las aves? Pero, ¿son el canto y las llamadas las únicas vocalizaciones que realizan? En la zona norte de Sudamérica existe un ave que despierta a la vida durante la noche. Luego de descansar todo el día, vuela desde la oscuridad de la cueva hacia la oscuridad de la noche. Emite un sonido único, cuya función no es la de atraer un compañero, ni defender su territorio, o alertar a sus enemigos. Este inusual sonido se intensifica a medida que emerge de la profunda caverna. El guácharo ha salido a alimentarse. El Steatornis caripensis, o como es conocido popularmente, el guácharo. Es un pájaro nocturno que abandona su cavernoso hábitat solo por la noche. Con pasmosa precisión, miles de aves salen al atardecer, dejando sus pichones al cuidado de sus parejas para alimentarse en la selva circundante. ¿Cómo logran estas aves volar en la oscuridad total? ¿Y cómo pueden hacerlo sin tropezarse unas con otras? Poco a poco, el extraño sonido se desvanece a medida que los guácharos se dispersan en las sombras de la noche. Hace millones de años, un ave en Sudamérica, similar a la guaita camino, comenzó a cambiar su dieta. Durante la noche, mientras acechaba insectos voladores alrededor de los árboles del bosque, se acostumbró a comer una fruta de vez en cuando. Estas frutas, ricas en proteínas y grasa, ya debían existir en aquella época, de manera que se convirtieron en un complemento ocasional de la dieta insectívora del ave. Desde ese temprano comienzo, surgió un tipo único de ave morador de cuevas, el guácharo. Uno de sus rasgos más sobresalientes es que pasa todo el día anidando en la profundidad de las cuevas, donde la ausencia de luz es lo habitual. Pero un aspecto muy peculiar lo distingue aún más de cualquier otra ave en América. Donald Griffin comprobó por primera vez el uso del sonar entre los murciélagos. En 1953, el inusual sonido emitido por el guácharo también llamó su atención. Esto lo condujo al eventual descubrimiento de la ecolocalización, o el uso del sonar entre estas aves. Hace casi 40 años tuve el privilegio de visitar la cueva del guácharo. Me acompañaban el señor William Phelps y su esposa Kathy Phelps, el señor Guillermo Zuluaga y su hijo, y el señor y la señora McCarthy. Estuvimos en la cueva para determinar si los guácharos volaban en la oscuridad total y si usaban un sistema de sonar para guiar su vuelo. Sabíamos que los murciélagos lo hacían, pero en aquel entonces no sabíamos si algún pájaro también podía usar el sonar, o sea, producir sonidos, escuchar el eco y volar en la oscuridad guiado por este eco. Entonces tuvimos linternas en la cabeza y entramos las cuevas nadando por los ríos, más o menos, yo no sé, pero muy adentro, hasta creíamos y esperábamos que habíamos llegado a oscuridad total. Guillermo Zuluaga hijo tenía solo 11 años en ese entonces cuando acompañó a su padre a dicha expedición.
como una demostración adicional de la total falta de luz dentro de la cueva. Recuerdo que papá abrió varios rollos de fotografías de alta velocidad, los cuales después, una vez revelados, demostraron que por su falta de imagen y total transparencia, era como si los rollos hubieran sido abiertos dentro de una cámara oscura fotográfica. No cabía duda. La cueva era completamente oscura y el guácharo podía definitivamente orientar su vuelo sin un destello de luz. Así que, ¿cómo navegaban sin estrellarse? Con amplificadores, oscilógrafos y otros equipos, Griffin descubrió que al volar, el guácharo emitía una serie de clics muy agudos a una velocidad de 12 clics por segundo. El sonido emitido estaba entre los 2 y 6 kHz, un sonido de baja frecuencia que limita la capacidad de detectar obstáculos. Con esta baja frecuencia, el guácharo no puede advertir la presencia de objetos minúsculos, es decir, de menos de 10 centímetros de diámetro. En contraste, los murciélagos producen señales por encima de los 20 kHz, lo que les permite detectar objetos de menos de 1 milímetro de diámetro. No obstante, cualquier experimento para que sea válido debe ser chequeado y rechequeado. El señor Phelps capturó 3 o 4 guácharos para que pudiéramos hacer más experimentos. Los llevamos a una pequeña habitación y los dejamos volar, primero con las luces encendidas. Volaron perfectamente. Después, apagamos las luces y ellos todavía volaron sin problemas, evitando las paredes y la bombilla que colgaba en el centro del cuarto. Luego taponé sus oídos para que ellos no pudieran escuchar. Ellos emitieron una serie de clics dentro del cuarto, tal como hacen en la cueva, pero esta vez no pudieron detectar nada y comenzaron a chocar contra las paredes y la lámpara. Más tarde, con las luces encendidas y sus oídos tapados, las aves no hicieron ningún sonido y volaron perfectamente. Entonces, fue convincente que ellos usaban el sonar cuando eran forzados a volar en la oscuridad, pero cuando había luz, podían ver hacia dónde dirigirse y no se molestaban en emitir los clics. Los experimentos confirmaron un hecho increíble acerca del guácharo. Es un ave especial, con la habilidad de guiar su vuelo en la oscuridad, escuchando el eco de su propio sonido mediante un sistema de sonar, una habilidad llamada ecolocalización. Ecolocalización simplemente significa que el ave produce un sonido, una serie de clics, algo así como tic, 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 tic. Este sonido rebota sobre las paredes de los objetos y el eco es percibido por el ave, lo cual la impulsa a reaccionar. Si el eco tarda en regresar y es débil, el obstáculo está a una distancia segura. Si el eco rebota hasta él más rápidamente y con fuerza, el ave sabe que hay un obstáculo cerca y se aparta para evitarlo. Por lo tanto, el sistema de sonar funciona como un visor en la oscuridad, proporcionando al guácharo una imagen mental de la oscura topografía donde se mueve. A diferencia de las sofisticadas señales emitidas por los murciélagos, el sonar de los guácharos es mucho más burdo, pero cumple una función indispensable para esta ave de las tinieblas. Pero surge otra pregunta. Miles de aves emprenden el vuelo a la vez. Cada una emite sonidos. ¿Cómo pueden distinguir su propio eco entre miles de otros? El profesor Carlos Bosque, biólogo, se especializa en el estudio de los guácharos. Veamos primero cómo es la anatomía de las aves. A diferencia de los humanos, que producen la voz en la laringe y mediante el uso de las cuerdas vocales, la producción de sonido en las aves se realiza en la siringe, un órgano característico de este grupo que se encuentra localizado al final de la tráquea. Aquí es donde se producen los clics. Es interesante notar que existe una variación en la dimensión de esta estructura entre individuos. Esto altera las resonancias vocales de cada uno. Aunque no lo percibimos fácilmente, cada guácharo tiene su propia frecuencia.
En otras palabras, el guácharo posee la habilidad de reconocer su propio eco y de responder únicamente a este. Es como nosotros los humanos, cada uno es capaz de reconocer su propia voz. En Venezuela, sus colonias han sido ubicadas desde la cordillera de la costa hasta los Andes. Pero la mayor colonia conocida está concentrada en Caripe, en una de las cuevas más grandes de Venezuela, la Cueva del Guácharo. Situada a una altura de 900 metros, la cueva de más de 10 kilómetros de largo es la primera en América de la que se tiene registro escrito que data de 1678. Aún cerca de la entrada, se destaca una gran cantidad de extraordinarias estalactitas. En 1799, Alexander von Humboldt fue atraído por la cueva y el ave que habitaba en sus tinieblas, pero no se aventuró más allá de aproximadamente 450 metros dentro de ella. La experiencia lo dejó profundamente impresionado, pero no se dio cuenta de lo descomunal e imprevisible que estaba escondido más adentro, donde ni siquiera llegan los guácharos. Cristales, helicotitas y otras formaciones adornan salones de difícil acceso. Estructuras que surgen de las paredes a lo largo de millones de años desafían la gravedad y los límites de la belleza terrestre. Hoy día, la cueva es famosa tanto por el guácharo como por las fantásticas formaciones, pero en el pasado, su valor reposaba en otro aspecto. Según Humboldt, los indígenas llamaban a la cueva del Guácharo mina de grasa. Durante el mes de junio, en lo que localmente se denominaba como cosecha de grasa, los aborígenes de la región, los indígenas chaimas, alcanzaban a los nidos construidos en repisas a unos 40 metros de altura para atrapar a los pichones que son más grandes que los adultos. Se dice que eran cocidos para extraer su grasa, una valiosa fuente de aceite comestible, inodoro y transparente. Cientos y hasta miles de estas jóvenes aves eran capturadas cada año con este propósito. Finalmente, en 1949, la cueva fue declarada monumento natural y la cacería de guácharos en ella ha terminado definitivamente. Pero la mortalidad de los pichones continúa a otra escala. ¿Seguimos? Sí. Carlos, un pichón que se cayó del nido.
Sabes que algunas veces los nidos están mal construidos y por la humedad de la cueva se caen y se mueren todos los pichones. Además, cuando se están alimentando, como hay tanto movimiento, los pichones más grandes empujan a los más pequeños y se caen. Este se va a morir porque los padres no lo alimentarán. Todos los años se caen cientos de pichones al piso y son aprovechados por otros animales que se los comen. En la cueva, el nombre del juego es la supervivencia. Hay que aprovechar los recursos disponibles para asegurar la subsistencia de una fauna muy diversa que incluye numerosas especies todavía desconocidas o poco estudiadas. Existen peces troglobios, es decir, que presentan caracteres de adaptación al ambiente cavernícola. Su piel carece de pigmento, siendo casi transparentes. Con ojos prácticamente inútiles, este bagre usa sus largos y muy sensibles bigotes para detectar comida y objetos a su alrededor. El guano, o excremento del guácharo, se acumula a través de los siglos creando un piso fangoso. Las semillas regurgitadas por el guácharo caen desde las altas repisas y germinan en ausencia de luz. Su desarrollo es débil y la vegetación es de color blanquecino. Crecen solo unos 30 centímetros de alto para luego morir por falta de luz. Para llegar a los nidos, tenemos que subir un terreno sumamente resbaladizo y fangoso. Cada paso es bien calculado, ya que un traspié podría significar una caída irrecuperable en el oscuro abismo que hay bajo nosotros. Carlos, estos pichones sí están grandes para la época. Sí, yo creo que tienen como unos 2 meses y medio de edad. Fíjate que sus cuerpos están bastante cubiertos de plumas, aunque todavía por la parte de abajo les queda mucho plumón. Pero ya tienen las plumas bien formadas y las alas son amplias. Yo pienso que volarán del nido en 1 mes y medio más o menos. Se ha conjeturado que hace millones de años, cuando el guácharo se alimentaba de insectos, sus nidos estaban a nivel del suelo. Con seguridad, sus ancestros ponían huevos en lugares abiertos, confiando su protección al camuflaje. Entonces, cuando cambió su dieta, la semilla regurgitada se acumuló alrededor del nido, delatando su ubicación a los depredadores. El guácharo, en evolución, debió estar forzado a cambiar el lugar de su nido y escogió las cornisas más inaccesibles. Probablemente en esta etapa haya comenzado el desarrollo de la facultad de ecolocalización, ya que debe haber sido de un valor obvio para el vuelo y el aterrizaje en las altas y oscuras cornisas. Es el mes de mayo. Se inicia la reproducción y algunos aún arreglan su plumaje para el cortejo.
Mientras tanto, otras parejas ya han empollado y hay crías en muchos de los nidos. Los guácharos ponen un máximo de 4 huevos. Al ser puestos son blancos, pero adquieren un aspecto moteado a medida que acumulan suciedad. No todos los huevos son exitosos. La mortalidad es alta. Al parecer, entre los guácharos, como entre otras aves tropicales, la vida es bastante segura para los adultos, pero los pichones corren el riesgo de no llegar a la adultez. Un problema crítico es el espacio. El grupo de nidos puede parecer una escena encantadora, un alegre vecindario de aves sociales y muy gregarias. Después de todo, el guácharo no es un solitario. Pero una mirada más cercana revela que el nido no es más que un pequeño montón de materia migajosa, hecho de excrementos y semillas descompuestas. El constante caminar por encima y a su alrededor lo endurece aún más. Pero se practica la higiene. Cada vez que el ave defeca, apunta fuera del nido. La vida parece cómoda para estos huevos, pero a medida que crece la familia, siendo la prole más grande que los padres, el espacio se hace reducido y el menos prevenido bien cae accidentalmente o es empujado a un salto de 40 metros. El guácharo tiene una envergadura de ala de aproximadamente 1 metro, lo que le facilita el vuelo a largas distancias. El pico es fuerte y curvo como el de un águila y está rodeado por cerdas duras que, en la oscuridad total, las ayudan a localizar su pareja, huevos o crías. Las patas son muy cortas y sobresalen del cuerpo hacia adelante, de manera que para mantener el equilibrio en una superficie plana, el guácharo se inclina cola arriba, en una posición bastante inusual para las aves. Cuando la cola es mantenida hacia abajo, el cuerpo puede apoyarse en ella. La pareja comparte la preparación del nido y la crianza de los pichones. Los guácharos son monógamos, como la mayoría de las aves. Nos dimos cuenta que el guácharo regresa a la cueva para alimentar a su cría y sale otra vez a buscar más comida. Esto se repite 2 o 3 veces en una noche. Dado que aún en esta cueva existen depredadores, los pichones rara vez son dejados solos. Uno de los padres los cuida cuando el otro sale a buscar comida. Quietos mientras están solos, pero al llegar la comida, cambian su comportamiento. A medida que aclaraba, la alimentación todavía está en progreso. Al consumir la pulpa de las frutas, ellos botan las semillas y la comida termina cuando la última semilla es regurgitada. No se conoce ninguna otra especie de ave en el mundo que se alimente de frutas durante la noche.
¿Es verdad que los guácharos van muy lejos a alimentarse? ¿Por qué salen en la noche solamente? ¿Hasta dónde viajan? Ya que ellos traen las semillas a la cueva del guácharo, pensamos que sería relativamente sencillo descubrir dónde la obtenían. Pero lo que parecía una tarea sencilla nos condujo a un largo camino de descubrimientos inesperados. Colectamos las semillas regurgitadas por los guácharos y pensamos que no sería difícil localizar cerca de la cueva las plantas de donde provenían. De las cientos de especies de plantas que encontramos en los bosques circundantes, solo un puñado sirven al guácharo de alimento. Parece un laurel negro. Eso no lo comen los guácharos. Nuestro guía ibaquiano es el señor Domingo Rodríguez, cuya familia ha vivido en las cercanías de la cueva del Guácharo por muchas generaciones. Domingo es descendiente de los indígenas chaimas, habitantes de la zona de Caripe desde hace miles de años. Cuando no está en su conuco, trabaja como guardián en la cueva del Guácharo. Como las aves bajo su custodia, Domingo acecha en su ronda nocturna para proteger la cueva de posibles intrusos. ¿Por qué solo unos pocos de los cientos de árboles son consumidos por el guácharo? Ok, mira. Eso. Ok, sí, aquí tiene la fruta. Las frutas que ellos buscan son muy grasosas, por lo que necesitan de una digestión especializada. Por eso, el pichón se vuelve tan gordo y pesado. Observar a los guácharos alimentarse es una empresa difícil. En primer lugar, solo buscan alimentos en la noche. En segundo lugar, ellos se acercan y se precipitan sobre una fruta en cuestión de segundos. En las selvas tropicales pueden haber cientos de diferentes especies de árboles en un área determinada, pero solo un puñado sirven al guácharo. Es difícil para un guácharo solitario encontrar estos pocos árboles, mientras que una bandada puede rastrear el área más eficazmente. Parece que a medida que el guácharo ancestral cambiaba de una dieta de insectos a frutas, existió una fuerte presión que lo empujó hacia una conducta más social. Después de varios años de búsqueda, aún tenemos que ubicar algunos árboles cuyas semillas hemos encontrado en la cueva. Por ejemplo, la palma ceje no crece en las montañas vecinas a Caripe. Se dice que esta palma es de distribución amazónica. Entonces, ¿cuán lejos viajan los guácharos? Cuando no hay crías, los guácharos pueden viajar en una noche más de 120 kilómetros donde crecen las palmas. Esto fue comprobado por un biólogo, Roberto Roca, con el uso de pequeños transmisores de radio colocados a los guácharos. Tomando en cuenta que deben regresar a la cueva en la misma noche, no podemos menos que apreciar la capacidad de vuelo de esta asombrosa ave. ¿Por qué un viaje tan lejano? Escasez de alimento es la razón más probable. Los laureles y burseráceas proveen frutas durante los meses de abril a septiembre. Después, los guácharos dependen solo de las palmas. Pero las palmas, a diferencia de otros árboles, no proveen la sombra que requiere el café que se cultiva en la región. Por lo tanto, han sido cortadas indiscriminadamente. Al alterar el ambiente natural, el guácharo es dejado sin comida durante ciertos períodos del año. Es quizás por eso que una gran cantidad de ellos migran entre los meses de septiembre y marzo, dejando la cueva del Guácharo con una población muy baja. Para rastrear la ruta de migración del Guácharo durante esta época, nos desplazamos hacia el sureste, en lo que se conoce como Fila de Cuevas. Un recorrido entre valles y montañas hacia una zona ignorada que ni siquiera figura en los mapas oficiales.
Después de un día de arduo camino, llegamos a una humilde hacienda de café llamada Mata de Mango, con una población de menos de 10 familias. Me decían que el camino es malo, que la distancia, que había mucha cuaima, tanta culebra, pero tengo 3 años aquí y me siento tranquilo. Aquí trabajando en la hacienda, sembrando café. La civilización termina en Mata de Mango. A pocos kilómetros de aquí, el río Arcacuar conduce a la expedición hacia filas montañosas vírgenes, cuya exuberante vegetación proporciona abrigo y sustento a una rica y variada fauna. En esta región habitan 2 de las serpientes más venenosas, temidas aún por el vaquiano más experto. Ideamos una técnica para hacer el transporte de nuestro equipo más rápido y eficiente. Otro domingo nos proporcionó una clave para la exploración exitosa de la zona. El señor Domingo Maita, conocido por todos como El Cacique. El señor Domingo habita la única choza en el lejano Clavellino, a unos 3 kilómetros al este del caserío de Mata de Mango. A pesar de la avanzada edad, posee una lúcida memoria. Cruzar el pedregoso río no es tarea fácil. Y esta es solo la fase preliminar. La parte más fuerte es la exploración subterránea. En 1867, después de una jornada de 7 días, el naturalista alemán Anton Göring arribó a esta cueva. Hizo una maravillosa acuarela que durante años haría soñar a los espeleólogos. Reproduce con asombrosa fidelidad el pórtico de la entrada, que supera los 50 metros de altura y que lleva a un gigantesco salón iluminado por una claraboya. Por eso se conoce como la Cueva Clara. Una cueva incesantemente ruidosa. Aquí retumban los ecos de las tumultuosas aguas mezcladas con los gritos indignados de los guácharos. Siguiendo aguas abajo, llegamos a un sifón que en el año 1991 fue explorado con tanques de buceo por la Sociedad Venezolana de Espeleología. Un dificultoso tramo de techo bajo a lo largo de un río revuelto permite el acceso a la otra parte de la cueva. Un gran salón, iluminado por otra claraboya a través de la cual se precipitan las aguas de una cascada de 30 metros de altura. Hoy estamos aquí para explorarla y conocerla,
pero ha sido frecuentada a través de los siglos con otro propósito. Aquí, los pescadores de guácharos desafiaban las frías aguas para descender por bejucos desde la claraboya. La caza o pesca de guácharos, como prefieren llamarla los que la practicaban, es una herencia de los indígenas Chaima, quienes utilizaban el guácharo como una valiosa fuente de alimento y aceite. El pescador de guácharo se convertía en explorador de cavernas y de sitios casi inaccesibles, contando únicamente con su pericia y los materiales disponibles en el lugar. Al penetrar la cueva, levantaban largas escaleras de madera. Hacía equilibrio en los precipicios resbaladizos. Fortaleza y agilidad, ingenio y arrojo. Estas son las aptitudes necesarias para poder recorrer las alturas donde anidan los guácharos. El riesgo siempre estaba presente y por eso existía gran respeto y reconocimiento social hacia los cazadores más osados. La recolección recaía exclusivamente sobre los guácharos inmaduros a punto de aprender a volar. A esta edad, el pichón llega a tener un peso mayor que el de los adultos, debido a la cantidad de grasa que ha acumulado. Con el espíritu aventurero, propio del explorador, estos hombres se adentran en lo desconocido, con el deseo de alcanzar lo imposible, de llegar allí donde nunca nadie ha llegado, lugares que ni siquiera han sido alumbrados por la luz del sol o los rayos de la luna. Yo creo que están terminando. Domingo Maita fue uno de los pescadores más experimentados de la fila de las cuevas. Yo estoy criado en la era del respeto. Todo es muy distinto ahora. Antes tenía mucha orden en el guácharo. Iba uno solo a pescar. Se iba uno solo con mucho cuidado a no romper nidos. Y sacan el guácharo mejor, el más grande. Los buenos pescadores de guácharos prestaban particular atención para no diezmar la población. Para ello, rotaban las cuevas, objeto de caza, y seleccionaban una cantidad limitada de pichones para no acabar con la población. Ahorita rompen los nidos, sacan los huevos y agarran todo. Sí. Los guácharos se han alejado más, desde abajo hacia arriba. Aquí ya no hay guácharos bajitos. Están todo alto. Antes uno se metía y se iba encontrando guácharos bajitos. Ahorita no. Actualmente existe una prohibición total de cacería del guácharo. Sin embargo, es lamentable que aún existan cazadores furtivos que capturan los pichones durante la época de cría. En esta región, que se supone sirve de refugio a las aves durante la escasez de alimento, la depredación puede ser implacable. Ya no se trata de una tradición cultural o un legado étnico. En algunas cuevas, la pesca de guácharo lamentablemente se ha convertido en una cacería indiscriminada. Está en todas partes y en ninguna. Permanece evasivo y su presencia es delatada solo por sus agudos gemidos. Totalmente desprovisto de las destrezas de un cazador,
El guácharo depende de la generosidad de una cantidad limitada de árboles. Es solo una de las especies amenazadas por el supuesto progreso del hombre moderno. Un ave que dirige su vuelo en la oscuridad total a través de la ecolocalización. Es un ave extraordinaria. Su presencia es vital para la conservación del bosque, ya que dispersa las semillas de numerosas especies de plantas que no sirven a otras aves. Además, las semillas regurgitadas por el guácharo dentro de la cueva crecen en brotes que han sido usados con fines de reforestación. Otro dato asombroso acerca del guácharo tiene que ver con su ascendencia. Para una especie de tan amplia distribución, es increíble que no se conozcan variaciones en su raza. El guácharo se encuentra en Venezuela, Trinidad, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Tan extensa área geográfica normalmente tendría por resultado variaciones en la especie, pero un examen conducido por el biólogo Miguel Lintino revela un hecho sobresaliente. Mediante ensayos electroforéticos descubrimos que la estructura de las proteínas corporales de guácharos provenientes de diferentes cuevas de Venezuela son idénticas entre sí. Hay una gran semejanza genética entre las distintas colonias de guácharos en el país. Es decir, son clones de un modelo único. ¿Cómo explicar este fenómeno? En algún momento de su pasado evolutivo, las poblaciones de guácharos casi se extinguieron. El pequeño grupo que sobrevivió se reprodujo entre sí. En consecuencia, todos los guácharos surgieron de la misma familia y de ahí se dispersaron. En aquella época, los guácharos lograron sobrevivir a la extinción total. Hoy, en manos del hombre, ¿tendrán la misma suerte? Para poder medir los peligros que amenazan la supervivencia de una especie, debemos familiarizarnos con su historia y conducta. Observar a una familia de guácharos anidando plácidamente o a un pichón que espera por un padre que tarda en regresar con el alimento es dar un vistazo al invalorable pero menguante mundo de la naturaleza. Sin embargo, el futuro es un tiempo que aún se puede salvar. Protegiendo los últimos bosques vitales para las aves, podemos ayudar a que el guácharo prospere.